Y bien, estamos ahora con el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio. Ayer se inauguró una tercera turbina, el presidente de la República estuvo inaugurando una tercera turbina de una termoeléctrica a gas en Chilca. Y esto nos ha motivado a invitar al ex viceministro de Energía, Pedro Gamio. Pedro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el Perú, rápidamente, ¿el Perú tiene planificación a largo plazo en el tema de la energía? Bueno, todas estas centrales térmicas o unidades adicionales que se están inaugurando estaban ya previstas hace 24 meses. El tema era, hace 20 meses. Los 20 meses es corto plazo, ¿no? Hace corto plazo. Nosotros hicimos un esfuerzo para generar o recuperar en el sector energía la unidad de planeamiento estratégico. Antiguamente existía un plan maestro. Lamentablemente eso se descuidó a través del tiempo, pero creo yo, y este es un tema en discusión que todavía no se ha priorizado, el esfuerzo que está haciendo CEPLAN puede ser un libro de biblioteca muy interesante, pero si al planeamiento no se le da carácter vinculante, es un saludo a la bandera. No, pero además el texto ese de CEPLAN tiene muy poco sobre infraestructura. Correcto, pero aún así el concepto mismo de planeamiento no se trata de discutir. De acuerdo, pero deberíamos solo tener, ideas. Hay ciertos rubros, como por ejemplo el tema de infraestructura, en el que sí se necesita un planeamiento de largo y mediano y corto plazo, un plan claro, una ruta hacia la cual el país apunte. Si por ejemplo en el caso de energía, se sabe o está establecido en una parte cómo va a ser a qué tipo de matriz energética deberíamos apuntar, si debería estar cargada y en qué porcentaje, una energía renovable, hidroeléctrica, por ejemplo, o vamos a tener una matriz concentrada en el gas o en termoeléctricas. ¿Eso está definido en una parte? ¿Y cómo vamos a ir avanzando y en qué proporción? Nosotros dejamos un esfuerzo que planteaba para el 2011 un tercio de participación de energías renovables, un tercio gas natural y un tercio petróleo. Y para el 2021, que era la fecha en que conmemoramos 200 años de fundada la República, la meta agresiva era llegar a 50% de participación de renovables y 50% hidrocarburos, priorizando evidentemente el uso del gas natural. Pero habían algunas condiciones. Por ejemplo, aquí perdimos una década porque se suspendió el otorgamiento de concesiones para hidroeléctricas. Eso ha sido muy negativo. El tema es cómo crear condiciones para que se aproveche el agua, el viento, que es una ventaja comparativa del Perú y que va a permitir reducir la presión sobre el gas y orientar el gas hacia aquello que significa un aprovechamiento mayor de su poder calórico, para industria, para viviendas, para transporte, para petroquímica. Porque si nosotros concentramos todo nuestro crecimiento eléctrico en el tema de gas natural y eventualmente diésel, estamos cometiendo un grave error, porque estamos haciendo que las generaciones futuras nos digan, ustedes desperdiciaron el gas natural. Que además no es renovable, pues se acaba, por otro lado. Entonces hay que manejarlo, y ya en esta segunda etapa en la que ya el país entró al gas natural, en la que ha habido un salto en transporte y en comercio de 600% por año en crecimiento de la demanda, entonces ya podemos pasar a esa segunda etapa que significa un uso eficiente del gas natural. Entonces, hoy solamente debe admitirse el ingreso de centrales térmicas con ciclo combinado. Y obligar a las que están con ciclo simple a pasar a combinado. Hay un tema fundamental que es la remuneración por potencia. Es decir, no debe remunerarse por potencia el ciclo simple, porque debe de remunerarse el uso eficiente del gas natural. Pero el tema de fondo es que hemos perdido una oportunidad y estamos a tiempo de rectificar. La subasta hidroeléctrica se ha cometido la miopía de poner un precio tope que no correspondía al mercado. Entonces, en lugar de lograr, primero nosotros dejamos el pedido de 1.500 megavatios, fue rebajado a 500, a la tercera parte, y estamos hablando de una subasta de 20 años. Es decir, toda la energía que el Perú va a necesitar en un horizonte amplio, no estamos hablando del corto plazo. Se rebajó a 500 megavatios y solamente ha participado un postor que ha sido ganador con 109 megavatios, que no es nada, no es ni siquiera el crecimiento de la demanda un año. No. Entonces, para un país que tiene casi 60.000 megavatios de potencial de uso del agua para el fin energético, es definitivamente un error. Pero entonces, en teoría, de acuerdo a este plan que tenemos hasta el año 2021,
deberíamos ir a una matriz cada vez más orientada hacia los recursos renovables hidroeléctricos, por ejemplo. Sin embargo, estamos yendo en la dirección contraria, estamos yendo a una matriz cada vez más centrada en el gas. Yo creo que este es el momento decisivo. ¿Por qué? Porque ya hemos sacado adelante un marco legislativo promotor que crea el concepto de subasta diferenciada. Es decir, usted hace que el propio mercado, ya que no es el Estado el que invierte, a través de la demanda futura de las distribuidoras, se pueda decir, bueno, yo voy a comprometer mi crecimiento de la demanda básicamente orientado hacia agua, hacia viento, y dejo un nicho o espacio racional para lo que es generación térmica ciclo combinado. Pero acá está sucediendo al revés. La subasta hidroeléctrica fracasa al mínimo, 109 megavatios nada más. La subasta de renovables está con unas bases que corresponden a un esquema teórico que no es el peruano, porque aquí tengo los datos. Para biomasa, por ejemplo, ha planteado 309 megavatios. Sería ideal, pero no tenemos en este momento en el Perú, ni siquiera en nivel de perfil, estudios que nos permitan llegar con aprovechamiento de la biomasa a ese nivel. Y al caso de la generación eólica se le ha castigado a solo 121 megavatios. Justamente hoy día sale las declaraciones del jefe del COES que declara, el presidente del COES, que declara que ya consideran factible el ingreso de 640 megavatios. Entonces, esta situación errática de contrasentidos y de informaciones que no guardan coherencia hace que hayamos perdido un porcentaje, aproximadamente 20% de inversionistas que se han ido a países vecinos donde se ha duplicado el requerimiento de energía renovable. En pocas palabras, estamos en el momento de corregir porque estamos comprometiendo la demanda a 20 años. ¿Y qué ocurre si por acción o por inacción orientamos hacia el tercer mecanismo, que es la subasta general u ordinaria, que significa que yo no asigno un espacio específico para el agua o para el viento, sino simplemente los que reúnen mayores condiciones de costo-beneficio en el corto plazo? Una central térmica usted la adquiere con leasing, arrendamiento financiero, recupera rápidamente la inversión. Cuesta la tercera o quinta o sexta parte, dependiendo de si va usted a una hidroeléctrica o va a un parque eólico, puede costar hasta, estamos hablando de 6, 7 veces más. Entonces, definitivamente, estamos haciendo que 1.300 megavatios se vayan a una subasta fundamentalmente térmica, dejando de lado lo que debe ser el principal sostén del país. Ahora se responde diciendo que ya el Perú tiene una estructura que descansa básicamente en agua, pero estamos hablando del compromiso del Perú a 20 años, es decir, estamos trabajando, ¿qué va a pasar con la matriz? Usted me decía que solamente un tercio está provisto por agua. No. Yo hablo de la matriz en general, energética del país, que no solamente corresponde a lo que es el mercado eléctrico, sino también a transporte, a todos los usos comerciales de la energía. A esa matriz me refiero. En el caso eléctrico, la mayoría es con agua, gracias a la central hidroeléctrica del Mantaro, que nos ha permitido ahorrar más de 13.000 millones de dólares a todos los peruanos, pero ha bajado al comienzo de la década y antes llegamos a 90% de participación de agua. Ahora ya está debajo de 70%, de 65%. Entonces, esa tendencia, si comprometemos la demanda a través de la energía que van a comprar a futuro las distribuidoras en térmicas, estamos equivocando el camino. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos.